el Salmo 14. Póngase de pie y busquen su Biblia el Salmo 14. Mire, aquí tenemos 14 hermanos conectados. Va a tocar dejar de hacer la transmisión, ¿no? Sí, yo no voy. No, hay cosas que solo pasan aquí, ¿no? El abrazo, la mirada y la sanidad que Dios dispuso que fuera en comunidad. Salmo 14 la noche de hoy, Salmo 14 esta noche. No podemos leer todo, pero este salmo es famoso por el versículo 1, ¿no? Que dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero leamos el 2 también, que dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y luego el verso 5 y 6 que dice, ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Y el verso 7, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Oremos, incline su rostro y con todo su corazón órele a Dios y pídale que la noche de hoy su palabra sea rema para usted, sea una palabra directa, específica, una palabra que abra su corazón, que señale en su vida la fortaleza, las debilidades, una palabra que le edifique, que le anime, que le redarguya, que le motive para seguir adelante en las cosas de Dios. Bendito Padre, gracias, gracias, gracias por esta noche. Es una noche hermosa y te doy gracias por cada hermano, hermana aquí presente, Señor. Bendito eres tú, Dios, por la oportunidad de reunirnos, por la oportunidad de que se nos abra la palabra, por la oportunidad de la comunión, Señor. Gracias, Padre. Nos abrazamos a ti en esta hora de todo corazón, pidiendo al Espíritu de Dios que ilumine su bendita palabra en nuestra vida, que seamos llenos de todo el consejo de la voluntad de Dios, que nuestra vida pueda ser transformada y cambiada, que el conocimiento de ti aumente esta noche en nuestras vidas, Padre amado, en el nombre de Cristo, y que tú reprendas la obra del enemigo, reprendas la obra del diablo, reprendas toda obra de Satanás que esta noche quiera robar la semilla que se implantará en el corazón. Limpia el ambiente espiritual en este lugar para que podamos recibir plena la palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Tomen asiento, queridos y queridas. Dice el necio en su corazón de Dios. Quiero comenzar esta noche haciéndole esta pregunta que va a salir en la pantalla. ¿En cuántas personas o situaciones que nos rodean hemos visto una forma de vivir que simplemente ignora a Dios? Bueno, esa pregunta, o tal vez uno mismo, ¿no? Ignore a Dios, no creo, porque aquí está, como dice el verso, a ver, ¿dónde estamos? ¿Qué es? ¿Por qué se pasa esto solo? ¿Qué pasa? En el verso dice, la generación de los justos. Estamos aquí reunidos esta noche, ¿no? No vivimos como si Dios, ignorando a Dios. Pero sí tenemos que ver mucho eso a nuestro alrededor. Tenemos que ver todo tipo de vejámenes, de bajezas, de cosas que lo sorprenden a uno y lo entristecen. ¿Le ha pasado? Esa es una pregunta que quiero hacer. Todos los días lo vive en su trabajo. Todos los días lo vive allá donde usted estudia. Todos los días lo vive en su familia. Gente que vive ignorando a Dios y a su ley. ¿Ven? Entonces,
hay dos tipos de ateísmo y en este versículo nos lo mencionan. Uno de ellos, uno es lo que llamó el ateísmo filosófico. Es el ateísmo de las personas que no creen en Dios, tienen todo tipo de argumentos. El mejor de ellos, entre comillas, para ellos es: y si Dios existe, ¿por qué existe la maldad y el mal? ¿Por qué los niños con cáncer? ¿Por qué las tristezas que uno ve, las tragedias que uno ve? Bueno, y de eso y otras cositas por ahí se pegan y dicen: no, Dios no existe. Bueno, pero hay otro tipo de ateísmo, que es el ateísmo práctico. Estas son personas que no niegan la idea de Dios, que creen en Dios. Dicen, hay algo, le dicen a uno. Yo no sé si Dios, no sé cómo se llame, pero yo sé que hay algo, dicen ellos, ¿no? O algunos dicen: Dios, claro, yo creo en Dios, ¿cómo no voy a creer en Dios? Y se meten la persina y Chuchito para mí es lo más sagrado que existe, dicen ellos, ¿no? El ateísmo práctico, entonces, ellos creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Lo ignoran totalmente. Viven vidas muy alejados de su ley. Ese es el ateísmo práctico, y el Salmo 14 nos habla de ese tipo de ateísmo práctico. Amén. Eso es lo que dice ahí. Ahora, fíjense que este salmo entonces va a responder una pregunta en relación a ese ateísmo práctico. ¿Cuál es la pregunta? Ahí va a aparecer la pregunta, y la pregunta es: ¿cómo nosotros, como la generación de los justos, cómo nosotros los que reconocemos a Dios, cómo nosotros los que decimos creemos que Dios existe, intentamos vivir de acuerdo a esa idea y de acuerdo a la ley de Dios, debemos enfrentar esa realidad que nos rodea? A eso se refiere el Salmo 14. ¿Cómo enfrentamos ese ateísmo práctico que nos rodea? Esa realidad, esa cultura de pecado y de muerte que nos rodea donde quiera que vayamos. Quiero que comprenda bien desde el inicio eso. Uno somos nosotros, ese salmo nos llama la generación de los justos, pero otros son los ateos prácticos. ¿Cómo nosotros, la generación de los justos, enfrenta esto? Miren. Y entonces, el salmo nos va a dar 3 pensamientos sobre esto, ¿no? El uno regido por el verbo mirar. El otro regido por la palabra refugio. Ese sería sustantivo, que es, bueno, no sé. El refugio, lo que sea eso, es una palabra. Y la última, la palabra salvación. Esos son los 3 pensamientos. Entonces, mirar, refugio y salvación. Vamos a empezar entonces en el versículo 1 y 2. Tenga la bondad, fije sus ojos sobre su Biblia y lea conmigo el versículo 1 y 2 del Salmo 14. A la voz de 3 me colabora. 1, 2, 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces, esos versículos comienzan describiéndonos al hombre sin Dios, al ateo práctico. Y nos va a decir algo bien fuerte. Esa palabra corrompido, si la leyó, verso 14, que dice ahí: se han corrompido. Y luego en el verso 3 de nuevo dice: todos se desviaron, a una se han corrompido.
Esa palabra corrompido en hebreo quiere decir agriado, podrido. Como, no sé cuánto les ha pasado que dejan una bolsa de leche en la nevera. Cuando va a ver al otro día, eso huele a berrinche, huele a de todo. Esa nevera huele horrible. Y ustedes dicen, ¿no? O un pedazo de carne se pone verde. Eso no. Bueno, todos hemos visto cosas podridas. Pero nada más impresionante que ver un huevo podrido. ¿Sí o no? Eso sí es lo peor que existe. Un huevo podrido, ¿no? Bien, entonces, el Salmo comienza diciendo, fíjense lo siguiente, fíjense lo siguiente. El ser humano está podrido. Es que no es que Dios nos diga que una persona en el género humano o un grupo de personas en el género humano dice que todo el género humano está podrido. Bueno, nosotros nosotros también. Lo que pasa es que ahora tenemos una nueva naturaleza. Cuando nos convertimos a Cristo, tenemos una nueva naturaleza. Somos salvados, somos limpiados, somos rescatados. Entonces nosotros ya no estamos en esa colada. Pero de resto, toda persona lejos de Dios, podrida. Ese es el sello que hay sobre ellos. Están podridos. Ahora, el apóstol Pablo toma esta idea y en Romanos capítulo 3, verso 13 al 15 y el 18 va a describir al ser humano sin Dios, al ateo práctico. Quiero que lo busquen porque necesito que lo lea con mucho cuidado. Vamos a hacer algo con este versículo los minutos que siguen. Así que léalo con mucho cuidado. A ver, Romanos capítulo 3, versículo 13 al 15 y versículo 18. Entonces lo va a leer usted porque usted me va a colaborar en la prédica esta noche. Colabórenle al predicador. Romanos capítulo 3, versículo 13 al 15. Por favor, léalo de una Biblia Reina Valera, que es la única inspirada por Dios. Las demás son mormonas, testigas de Jehová. No es verdad, sino que en estas que me estoy basando. Entonces, ¿listo? No, a ver, 1, 2, 3. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Bueno, era hasta el 15, pero síganle. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Le digo hasta el 15 y usted sigue leyendo. Bueno, vamos a hacer un concursito esta noche. Vamos a decir que ustedes son el equipo A. Vamos a ponerle un nombre. Ustedes son las Dalilas. Este es el equipo de las Dalilas. Y ustedes son los filisteos. Digamos, ¿no? No es verdad. Bueno, la A, equipo A, equipo B. Le voy a hacer 6 preguntas. 3 a ustedes y 3 a ustedes. Vamos a ver qué nave gana. Pero ya no se vale leer la Biblia. Ya. Cierre la Biblia, apague el celular y voy a empezar con ustedes. Vamos a ver qué tanto cuidado ponen cuando uno les habla, cuando Dios les habla. A ver, primera pregunta. ¿Qué es lo que hacen con sus lenguas? ¿Qué es lo que hacen con la lengua? Engañan. Muy bien. Franklin me emociona. Bueno, sacó la cara Franklin por las Dalilas. Vaya, ¿cuánto llevan? 1 punto, ustedes, 1 punto. Vamos a ver ustedes ahora. Segunda pregunta. ¿Qué cosa venenosa está debajo de sus labios? ¿Alguien lo dijo? ¿Quién lo dijo? Aquí. ¿Ustedes?
¿Qué cosa venenosa hay debajo de sus labios? Aspides. ¿Quién dijo aspides? Carlos, muy bien, sacó la cara. Los demás, y cuidado pone. Bueno, entonces, veneno de aspides. Miren cómo es la boca de la gente sin Dios. Diga usted si es mentira. ¿De qué está llena la boca? Dice, de engaño. ¿Qué hay debajo de la lengua? Veneno, aspides, veneno de aspides hay debajo. Bueno, 1 a 1. Agradezcale a Franklin, agradezcale a Carlos. Ahora vengo con ustedes. Ahora sí ustedes. A ver. 1, 2, 3. La pregunta. La boca de esa persona está llena de dos cosas. ¿Cuáles son? Maldición y qué? Y amargura. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. 2 a 1. Muy bien. El equipo de las Dalilas. A ver. Hit. Yo sé que hay puro viejito aquí, pero a ver. Hit. Eso, muy bien. Otra pregunta. Ahora para el equipo de los filisteos. A ver. ¿Cuál es? ¿Para qué apresuran sus pies? Sin leer la Biblia. Para derramar sangre. No, pero usted es el equipo de las Dalilas. Menos un punto. No, ya. O sea que quedan con 1 y ustedes tienen 1. 1 porque no respondieron. No, si el punto de ustedes pasa ahí. Franklin, le tiramos flores y se las comió. Le quitamos punto. 2 a 1. Mire cómo es la vida. Ahora, venimos con ustedes. Vamos a ver el empate. A ver cómo viene el empate. Tercera pregunta. ¿Qué es lo que hay delante de sus ojos? ¿Qué es lo que no hay delante de sus ojos? ¿Qué? Temor de Dios. Muy bien, 2 a 2. 2 a 2. Si responden, ganan. Estamos como en los penaltis. Si responden, ganan. Si no, 2 a 2. Última pregunta. ¿No hay más? Quedaron empatados. Denle un aplauso ustedes a ellos, eso, y ustedes a ellos. Muy bien. Muy buenos concursantes. Pero entonces, ante esa maldad que hace Dios, le dije que lo primero estaba regido por un verbo y era mirar. Y entonces en el versículo 2 del Salmo 14, volvamos rápidamente al Salmo 14, que dice en el versículo 2 del Salmo 14, dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara ¿qué? A Dios. ¿Qué hace Dios ante la maldad, ante ese ateísmo práctico? Aparta su mirada, deja de mirar, abandona la raza humana. No, antes que hace Él, mira, ¿verdad? ¿Y mira para qué? Para buscar, a ver si hay alguien entendido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios mira al género humano, pero también nos mira a nosotros, no sea, dejemos de ser de la generación de los justos, ¿no? Y resultemos por allá corrompidos y podridos como ellos. Entonces, atento, porque estamos en la época de las cámaras. Hay una cámara para todo. Donde usted vaya, usted está siendo filmado, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita usted está siendo filmado, mire ahí, están filmando ahí. Cuando yo atiendo a una mujer, me toca atenderla solo, yo me hago en un sitio donde haya una cámara, ¿no? Que oiga lo que quede ahí grabado, lo que dije, y por si algo, porque hay plaga, hay gente mala, ¿no? Una vez a Camilo lo estaban embalando, una mujer, y él no había hecho nada, lo estaban embalando. Entonces, desde esa época yo dije, no, lo va a atender una muchacha, una mujer, algo, lo que sea, ahí donde haya una cámara. Pues estamos en la época de las cámaras. Bueno, Dios es esa cámara constante sobre el mundo y sobre nuestras vidas.
donde usted vaya. Uno muchas veces se cohíbe de hacer cosas, se abstiene de hacer cosas, porque sabe, pues no tengo que andar mirando, pero sé que me están grabando. Sé que en cualquier lado donde yo vaya, en el carro, en la moto, me están grabando. Entro a un sitio, me están grabando. Así que hay que comportarse. No hay se me hagan famoso por ahí, me hagan viral por ahí. Entonces hay que comportarse. Bueno, ese mismo pensamiento debería regirnos con Dios. Dios nos está ¿qué? Mirando donde vayamos. Pero esa es una cámara que está viendo aún donde no hay cámaras. En todo sitio Él está mirando, está buscando. Ante ese ateísmo práctico, que no se nos olvide eso, que Dios está ¿qué? Mirando. Ahora vamos a mirar. Ahí va lo primero. Entonces lo primero es mirar. ¿Qué sigue? Número 2, refugio. Versos 5 y 6 del capítulo 14. Versos 5 y 6 dice: ellos temblaron de espanto. Eso, gracias Andrés. A la 1, a las 2, a las 3. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Esa imagen que usted ve allá, mire la imagen, ¿es de qué? Que describa la imagen en su mente, en su cabeza. Ahí yo veo, ¿qué es lo que ve usted ahí? Una iglesia. Bueno, él ve una iglesia. ¿Quién ve otra cosa? Luz, un castillo, bien. ¿Qué más? Un árbol ahí, ¿verdad? Póngale cuidado, esté atento, tenga esa imagen en su mente. Tenga esa imagen en su mente. Pasa la próxima, y la próxima nos dice que el mundo no solo ignora a Dios, sino que ataca a los que le siguen. Que es lo que dice ahí, ¿verdad? Note lo que dice el versículo 5. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Entonces, esos ateos prácticos persiguen al justo y persiguen al pobre. ¿Su experiencia o no? ¿Ah? Se burlan. Ay, ahí llegó el pastor Fiverr llegó. Ay, ya llegó el pastor. Ay, llegó la monja Yumara. Ay, Sor Yumara. Ay, sí, Sor Yumara. Siga, Sor Yumara. Y eso, ¿se burlan de usted? En el trabajo se burlan. No, si usted es cristiano verdadero, ¿no? Porque si usted lo que hace es parecerse a los del mundo, pues nadie se da cuenta de nada, y lo que hacen es confabularse con usted. Pero cuando usted se porta como un cristiano, ¿qué tiene que esperar que haga la gente? Que se burle de usted, que lo ridiculicen, que lo persigan. Usted les cae mal solo por el hecho de que usted no habla como ellos, no se comporta como ellos, no hace las mismas cosas que ellos. Y eso ha sido siempre, desde el Antiguo Testamento hasta esta época. Eso ha sido siempre. Entonces, este es otro pensamiento que nos debe regir. Eso va a pasar. Esos ateos prácticos, ese mundo moral, ese mundo corrompido, podrido moralmente, va a perseguir. Y en ese caso, entendemos, en el verso 6, al final dice, Jehová es su esperanza. Otras Biblias dicen, Jehová es su refugio. ¿Sí lo dice? Algunas de las Biblias que aquí presentes dicen refugio, otras dicen esperanza. Esperanza. ¿Alguno dice refugio? ¿La qué? La PDT. ¿Cuál otra dice refugio? ¿Ninguna? Bueno, en hebreo esperanza, refugio. Por eso la imagen del comienzo que usted ve atrás, la palabra refugio o esperanza evoca una fortaleza inexpugnable. Entonces, tenemos en mente que Dios mira, y tenemos en mente
de ese ateísmo práctico que Dios es refugio, que Dios es fortaleza para la generación de los justos en medio de ese ateísmo práctico, de ese mundo podrido. Él es nuestro refugio, Él es nuestra esperanza. Y hay voces entonces, nos las dicen, burlándose, atacándonos, persiguiendo. Quiero hacer esto práctico, ¿vale? Y lo quiero hacer de esta manera. Fíjese lo siguiente. Quiero que piense cómo se siente hoy al llegar a este lugar. De repente, no solo porque usted tiene problemas o dificultades, sino porque ha sido burlado, perseguido, le han hablado con sarcasmo. Usted cogió su Biblia para irse para acá y le dijo: ¡ay, ya vaya a lamber el ladrillo! ¡Ay, ya vaya a darle la plata al pastor! ¡Ay, ya! Así. Y entonces usted como que... y llega aquí como que, ¿y será verdad que me están sacando la plata allá? Sí. Y usted llega aquí pensando: ¡ay, sí, yo aquí lamba y lamba ladrillo! O algo así, ¿no? ¿Cómo se siente hoy? De pronto le ha pasado eso esta semana o estos días. Ay, ya que va por allá, eso no sirve para nada. Me contó Diana, la hermana que dirige la cadena de oración en la iglesia. No sé quién le diría eso, ya, ni yo le pregunté, ella solo me lo contó. Yo le dije: no le pare bolas a eso. Y una hermana pastor me dijo que estamos perdiendo el tiempo haciendo esa cadena de oración. Debí haber preguntado quién fue, ¿cierto? Pero no, yo me aguanté el chisme. Y le dije: hermano, no le pare bolas a eso, no. Usted haga oídos sordos a esas cosas. Pero figúrese, ¿no? Y entonces, cuando uno le dicen cosas de esas, ¿cómo se siente uno? ¿Será verdad? Uno duda, uno se achicopala, uno la analiza, la piensa. ¿Cómo se siente? Quiero que busquen su Biblia, capítulo 8 de Romanos ahora. Capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 del libro de Romanos, pero no vaya a perder el salmo. Capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos tiene 3 versículos que todo creyente debería saberse de memoria. He hablado de la renovación mental, ¿no? Y de cómo la palabra es la que renueva nuestra mente. Vamos a hacer un ejercicio de eso. Romanos capítulo 8. Ahora vamos a mirar verso 28 primero, ¿no? Una vocecita en su casa, o allá usted en su mente, o en su trabajo. A usted le pasa algo, le sucede algo, y viene con esta frase. Entonces, yo voy a hacer de su mamá, de su tía, de su amiga, que le dé su esposa, su esposo, que le dice eso. Y usted inmediatamente va a leer Romanos 8:28, pero como quien cree Romanos 8:28. O sea, lo va a leer con contundencia, ¿no? Lo va a leer con alegría, porque lo primero es mentira y lo segundo es la verdad, aunque no lo parezca. Entonces yo voy a ser del acusador. Digo: y usted todavía sigue creyendo que Dios lo quiere. Mire lo que le pasó. ¿Usted qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hasta ahí. Bueno, pero yo creo que podemos hacerlo mejor, ¿no? Como que el diablo nos crea, ¿sí? Como que no lo creemos nosotros mismos, ¿cierto? A ver, es muy importante declarar la palabra. Entonces yo le digo: ¿crees que Dios te quiere? Mira lo que te está pasando. Y sabemos que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hasta ahí. Eso es. Otra vez, ¿no? Otra vez, ¿sabes? Como quien se lo cree, ¿no? Como quien dice: oiga, sí, ¿cierto? Y esta es la verdad. Y mira lo que te está pasando. ¿Tú crees que Dios te ama de verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso es. Refugio, ¿no? Dios, Jehová es su esperanza, dice ahí.
Jehová es su refugio. Ahora, ese es el versículo que casi todo el mundo sabe, ¿no? Muy popular, muy famoso. Ese es como dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero los que siguen tal vez no tanto. Y están ahí mismo en Romanos 8. Segundo, le dice, usted está solo. Usted está solo. Usted está solo. Usted está solo. ¿Qué responde usted? ¿Qué pues a eso? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso estuvo bien como ensayo. Ahora vamos a hacerlo en realidad y de verdad. Entonces yo soy ese acusador, yo soy esa vocecita en su cabeza, o allá en su casa, o allá en su trabajo, en su estudio, que le dice, estás solo. ¿Qué pues a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo le parece ese? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra? A la luz de esos versículos es que tenemos que vivir. Y dice el Salmo 14, Jehová es su esperanza. Jehová es su, ¿qué es su? Refugio. Ahora, por último, yo hago de acusador, usted ubica el versículo 37. Y entonces yo le digo, por allá un amigo va a su esposo le dice, no vas a poner, ¿aló? No, preciso cuando se puso agisosa la cosa. ¿Aló? Entonces, ¿aló? ¿Aló? Entonces le dice, no vas a poder, esto te va a derrotar. Eso estuvo bien como ensayo. Otra vez, no vas a poder, eso te va a derrotar. Levante su puño derecho, diga con convicción, más que vencedor. De nuevo, más que vencedor. De nuevo, más que vencedor. De nuevo, más que vencedor. Amén. Denle un aplauso al Señor, porque Él es su refugio. Jehová es su refugio. Bueno, en esto último, porque me falta llenar un cuadrito de esos, pero solo recuerde, ante ese ateísmo práctico, ante esa maldad que nos rodea, esa humanidad podrida, no olvidemos que Dios mira, Dios está mirando. Número 2, no olvidemos que Dios es refugio. Por último, verso 7 del capítulo 14 de Salmos dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Lo tercero es salvación. Y aquí les confieso algo. Yo no terminé de entender esto. Si sabe que hay cosas que el pastor no entiende, ¿no? Que como que se le escapan. Pero voy a tratar de explicárselo de esta forma. Ahora, ¿por qué no lo entendí? Porque cuando yo leí de Sión, bueno, ya le voy a explicar por qué no lo entendí más bien. Primero que usted tiene que entender ahí, ¿qué es Sión? Sión. Entonces, había una canción que cantamos cuando yo era joven en la iglesia y tocaba danzar. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. ¿Recuerda? Bueno, y uno cantaba eso, no sabía ni qué era Sión. ¿Qué es Sión? ¿Te da qué es Sión? No. Es una montaña sobre la que está Jerusalén. Entonces, por eso Sión es Jerusalén. Donde está una colina, una montaña. Bueno, esa montaña se llama Sión. Y sobre Sión, Jerusalén, ahí está construida Jerusalén. Pero cuando lean la Biblia Sión, ya entiendan que se está refiriendo a ¿qué? A Jerusalén. Entonces aquí dice, léalo. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. ¿Ven? Es una
cuando yo leí eso de primera pensé, no, ya le voy a explicar mejor. Espera. No quiero enredar. Sigue. Ahora, aquí es donde compagina el asunto. Pablo usa este versículo en Romanos 11:26. Ya sabe que viene a culto de estudio bíblico, ¿no? Culto exclusivo de estudio bíblico. Romanos 11:26. ¿Qué dice Romanos 11:26? Mire, aquí Pablo va a hablar, Romanos 11:26, de ese versículo. Y él dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Cómo está escrito? Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, lo toma el verso bíblico y se lo aplica ¿a quién? A Jesucristo. Entonces dice, ese verso, como si Pablo en Romanos 11:26 dijera, ese verso que habla del Salvador que saldrá de Sión, nos estaba hablando de Jesucristo. O sea que el verso 7, en últimas, es una profecía de Jesucristo. ¿Qué fue lo que no entendí? Pues yo de primerazo leí, cuando leí que la salvación vendrá de Sion, dije, ay sí, es Jesús. Y por eso, póngame la anterior, no la anterior, la otra. Por eso puse el nacimiento. Cuando dije, no, pero Jesús no nació en Jerusalén. Jesús nació en Belén. ¿Cómo así? Entonces la salvación vendrá de Jerusalén. Lo único que se me ocurrió fue, bueno, porque en Jerusalén fue que él murió. A eso se referirá, ¿no? Que la salvación vendrá de Sión, de Jerusalén, porque fue en Jerusalén que Cristo nació, que Cristo murió, ¿eh? Y ahí resucitó. Fue por eso. Acabo de caer en cuenta. Claro. Pero el verso bíblico, el punto es que el verso bíblico es una profecía de Jesucristo. A ver, pongan la otra. Ahí. Entonces, Pablo aplica ese versículo a Jesucristo. Pónganle cuidado al asunto entonces. Ante la maldad, ¿cuál es la respuesta de Dios a la maldad? Jesucristo, el Salvador. Y tiene usted ahí una de las cientos de profecías en el Antiguo Testamento que hablaba de Jesucristo. Más de 300 profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en la persona de Cristo. Ahí está. Esa es una de ellas. Entonces, le redondeo el asunto. El punto es, ante esa corrupción moral, esa humanidad podrida, el otro pensamiento es la salvación que saldrá de Jerusalén, que es Jesucristo. Él vino a salvar de esa podredumbre. Él vino a salvar de esa corrupción moral. El punto es que la gente no lo recibe, porque Él es el remedio, Él es la cura, Él es la bendición. Amén, querido hermano. Ahora, bueno, ya me adelanté. Eso era eso. La próxima, y creo que ahí acabamos, ya. Póngale cuidado, vamos a hacer el resumen de todo en 3 minutos, porque ya van a ser las 8. Salmo 14 habla del ateísmo práctico, de la corrupción moral de la humanidad entera. Ahí no está hablando de nosotros, porque nosotros somos la generación de los justos, o al menos eso espero, ¿no? ¿Cuántos aquí son de la generación de los justos, no? Ahora, le habla a esa generación de los justos el Salmo 14 y le dice, 3 cosas debes pensar cuando veas esa corrupción. Lo primero es que Dios está mirando, Dios está dando cuenta, y no solo mira al ser humano, te mira a ti, te busca a ti. Número 2, dice David en el Salmo,
ante esa corrupción, en este otro pensamiento: Dios es refugio tuyo. Ante toda esa oscuridad, Dios es tu refugio. Ante toda esa maldad que te rodea y que te ataca a la vez también, Dios es tu refugio. Así que no le tema ni a su marido, ni a su mujer, ni a sus primos, ni a sus amigos que se burlen de usted, ¿no? Que lo persigan por su preciosísima fe. Y número 3 dice ahí: y ante esa corrupción moral, piensa en Jesucristo, que fue el remedio, que fue la provisión de Dios para esa corrupción moral del mundo. Amén. Exacto. Eso es todo la noche. Póngase de pie, por favor. Oremos. Padre, gracias por esta noche. Una vez más, tu palabra nos ilumina, Señor.